Pues lo que os acabo de decir, arrancamos con sanidad, arrancamos con una de esas situaciones que venimos denunciando algunos medios de comunicación, no desde el inicio inmediato de la pandemia, pero sí según hemos ido viendo cómo se masticaba y se gestionaba toda esta crisis, y es la falta de atención, o mejor dicho, pues el haber puesto el foco exclusivamente en el coronavirus y habernos olvidado de la otra sanidad. Y precisamente de eso viene a hablarnos esta noche Carlos Sancho. Buenas noches. Hola, buenas noches. Él es coordinador aquí en Burgos de Amnistía Internacional y bueno, pues hay una campaña, ¿no?, que habéis montado a nivel nacional precisamente para poner el foco al otro lado de donde están las administraciones, que parece que no ven más allá del coronavirus. Y hay mucho más allá en la sanidad, ¿no?, de ese coronavirus. Hay mucho más allá, por supuesto que sí. Y hay que empezar diciendo que el derecho a la sanidad, a una sanidad de calidad y pública y que llegue a todas las personas, es un derecho humano básico y como tal las administraciones públicas tienen el compromiso y la obligación de hacer que este derecho llegue a todas las personas, ¿eh? Y entonces, bueno, nosotros... Amnistía Internacional ha elaborado un informe a nivel de toda España, que se ha centrado sobre todo en 3 comunidades autónomas, que son Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, pero que sus conclusiones se pueden fácilmente hacer extensivas a todo el territorio nacional. Y ahí se analizan muchas cosas, en especial cómo en los últimos 10 años se han ido recortando los recursos que se han destinado a la sanidad pública, con las consecuencias que todos hemos visto, de lo que estábamos hablando ahora precisamente. Claro, es que hay que empezar por el principio, porque parece que todo es culpa de la pandemia, es que con lo que ha pasado con la pandemia, pero es que si nos retrotraemos precisamente a un año atrás, justo a un año atrás, que todavía no había saltado en España la pandemia, no podemos decir que todo era una maravilla. No, fíjate que nosotros los datos que tenemos son que ahora mismo tenemos un Producto Interior Bruto que, bueno, si miramos las fechas, en esa década, lo que nosotros llamamos la década perdida, el Producto Interior Bruto subió un 8,6%. Entre 2009 y 2018, a pesar de la crisis, subió un 8,6%. Bueno, pues en esa misma década, el gasto sanitario, en lo que es dinero constante, en lo que es una vez descontado la inflación, bajó un 11,21%. Y luego un dato muy importante, la Organización Mundial de la Salud insiste mucho y los organismos de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos también, en que la atención primaria es básica y que el gasto en sanitario en atención primaria debería ser alrededor del 25% del gasto sanitario total. Bueno, pues en el caso de España ocurrió lo mismo, que si ya era un porcentaje bastante menor, estaba en el 14,3, todavía disminuyó algo más, llegando al 13,8. Estamos del total, ¿no? Del total del gasto sanitario. Vamos a contextualizar que muchas veces cuando vemos datos nos volvemos un poco locos, pero la realidad es que mientras la ganancia del país, mientras el país ganaba más dinero, la sanidad no es que se quedase igual, es que todavía iba perdiendo dinero. Sí. Y encima estamos muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que debiéramos destinar del conjunto del dinero que damos a la sanidad a esa primera atención, a esos ambulatorios que son la primera puerta a la que los pacientes acudimos cuando nos duele algo, cuando nos pasa algo, ¿no? Estamos todavía, ya era precario antes y luego ha venido esto. Ha venido esto, sí. Ha venido esto en lo que, como tú muy bien decías antes, es, digamos que un porcentaje importante de la población, sobre todo la población más vulnerable, las personas mayores, las personas que tienen enfermedades crónicas, enfermedades graves, el tema del cáncer. Fíjate, hay un dato que me he acordado ahora y que no me gustaría dejar de decir. Hay un organismo que es el Grupo Español del Cáncer, algo así, que agrupa a cerca de 500 especialistas en esta enfermedad, y viene a decir que ellos calculan que la no atención, la no detección de situaciones de cáncer, porque se está demostrando, claro, que se detectan menos cánceres que en otros años. Eso no quiere decir que no estén. Claro. El problema es que no se detectan, pero claro, si la gente no puede, o va menos al médico, pues porque la situación está como está, se detectan menos. Entonces ellos calculan que puede haber una incidencia de curación del 5% menos de cánceres, con lo cual puede suponer, se referían sobre todo a cáncer de pulmón, con lo cual puede suponer 1.500 fallecidos en los próximos ¿Cuántas años. veces nos han insistido, y nosotros a través de los medios de comunicación hemos insistido en el diagnóstico precoz, en anticiparse las cosas? Y
generalmente, yo esto me gusta a veces recordarlo, a la gente le cuesta mucho asumir que pueda tener una enfermedad, le cuesta ir al médico, incluso cuando uno sospecha que algo puede tener, casi le tienen que empujar muchas veces a otra persona porque da un poquito de miedo. Claro, ahora tienes todas las facilidades del mundo para no ir, es que cómo voy a ir, es que te están diciendo, y se nos junta el hambre con las ganas de comer. Estamos hablando de una situación, esa otra pandemia, que esas enfermedades que se están silenciando, ¿no? Claro. Y esto tiene mucho que ver también con las ratios que manejamos de personal sanitario. Yo creo que hay que poner también el foco en los recursos. Tenemos unas ratios de médicos y de personal, de personal médico y de personal de enfermería que están por debajo de la media europea y que apenas se han modificado en estos últimos 10 años. Tenemos 0,77 es el número de personal médico por cada 1.000 habitantes y 0,66 de personal de enfermería. Esto nosotros en las conclusiones del trabajo se viene a decir que es una cifra que no es suficiente y claro, ya se ha visto, ¿no?, en la enorme sobrecarga de trabajo de todo este personal, en el número elevado también de contagios que han tenido el personal sanitario, en las listas de espera, en todo esto que estamos diciendo. Entonces hay que reforzar las plantillas, el tema de la estabilidad, el tema de la temporalidad. Los índices de temporalidad son enormes. Hay, no recuerdo exactamente las cifras, pero rondan el 30%, depende de comunidades autónomas, depende de si son hospitales o son atención primaria. En los hospitales es mucho mayor, en la atención primaria no es tanto, pero la temporalidad es muy alta. Hay muchos contratos de muy poco tiempo. Claro, luego hay muchos que se nos van al extranjero, ¿no? Hay que señalar, claro. O sea, son muchas cosas. Como siempre, no solo es qué es lo que ocurre, sino cuáles son las consecuencias. Claro. Esa precarización del empleo en este caso, que hace que alguien que sabe que va a estar ahí 2 días y luego le van a mandar a donde sea, le cuesta arraigar, pero también al paciente le gusta no tener que explicar 20 veces a diferentes médicos qué es lo que le ocurre. La idea es que no tengamos que ir al médico cada semana, es que a lo mejor podemos visitar al médico cada 3 o 4 años, y tener que ver una cara nueva también cada 3 o 4 años, pues también desanima, ¿no?, a mucha gente, o siente que esa sanidad se va deteriorando. Si tengo que explicar siempre que soy una persona que hace no sé cuántos años me pasó no sé qué, llega un momento, ¿verdad?, que eso pues también va en detrimento de esa... Y luego el propio profesional sanitario que ve que lleva 20 años y que no han sacado la plaza para que pueda concursar, o que el índice de interinidad es elevadísimo, pues eso también desanima y crea frustración y estrés. Y yo creo que eso hay que abordarlo, y porque luego nos quejamos un poco y decimos que se nos van los profesionales, ¿no?, y se nos van a muchos países de Europa o a otras comunidades autónomas o tal. Bueno, pues eso se puede abordar ofreciendo unas condiciones de estabilidad y de condiciones de trabajo más atractivas para el personal sanitario. De entrada, en esta ocasión, lo que Amnistía Internacional ha hecho es, este momento, poner de valor este documento, mirar, hacer una radiografía de la población en España con esas 3 comunidades que nos has contado a 10 años vista, que incluso son anteriores a toda la circunstancia de la pandemia. Claro. Es decir, en la pandemia, lógicamente, todo esto explota y hace aguas por todas partes, y habéis también iniciado una campaña de recogida de firmas, un poco buscando el apoyo del resto de la ciudadanía, pues para reforzar, o no sé si la palabra es reforzar, o tomarnos en serio, que sería igual un poco más exacto, la apuesta por la sanidad. Sí, entrando en la página web de Amnistía Internacional es muy sencillo firmar a favor de estas recomendaciones que pide Amnistía Internacional, que se dote a la sanidad pública de recursos humanos y materiales suficientes. Y llevamos hasta ahora recogidas cerca de 140.000 firmas y yo animo desde aquí a que la gente entre y firme esa y, por supuesto, todas las campañas de Amnistía Internacional. Pero bueno, ahora estamos ciñéndonos al tema de la sanidad pública. Sí, y luego además tenemos el acto que... No te quería interrumpir porque mientras estabas hablando la gente está viendo precisamente la página web en la que la gente pues puede entrar. Hay un vídeo además de un médico de Madrid, ¿no?, que él ha hecho pues de alguna manera viral un viaje, porque realmente casi fue un viaje, esos 17 kilómetros que tuvo que atravesar para llegar a su trabajo en Madrid, pues con motivo de la nevada. Y digo, bueno, pues no te quería interrumpir para que pudiera la gente ver esa página web, pero lógicamente Carlos no ha venido aquí solo para hablar de la página web, sino de una iniciativa que el próximo jueves sí, se va a producir en varias ciudades españolas, ¿no? En muchas, sí.
Cuéntala. Bueno, pues hemos decidido hacer una pequeña porque la situación en la que estamos no podemos hacerlo extensivo al público en general, entonces nos vamos a concentrar los activistas y las activistas del Grupo de Burgos junto a los centros de salud en la calle José María de la Puente. El centro se llama Doctor López Saiz y Doctor Cristóbal Acosta, creo recordar. Bueno, pues nos vamos a concentrar ahí a las 11 de la mañana con unos carteles, una pancarta, y vamos luego, bueno, pues a intentar darle la mayor relevancia posible a través de las redes sociales. No es una concentración abierta al público, sino que es una concentración del Grupo de Burgos de Amnistía Internacional para reclamar a las autoridades mayor atención a todo esto que estamos planteando. Hay que, para los que no se ubiquen, es el centro de salud que está justo detrás de la gerencia de atención primaria, ¿no? Eso es cerca de donde estaba el antiguo hospital. Eso es, entre el anterior Hospital Yagüe y la Avenida de Cantabria, ¿no? Ahí es donde está, y que nadie se me anime y diga, ¿cómo? ¿A qué hora tengo que ir? Falta, no. Ya van a ir ellos a hacer un poco acto de presencia por la situación en la que estamos y que lógicamente... Sí, convocaremos a los medios, luego lo daremos la mayor publicidad posible en redes sociales, igual preparamos algún pequeño vídeo, alguna cosa. Aquí estaremos esperándolo. Sí, cuando hemos hablado antes de la página de Amnistía, me he recordado que en nuestras redes sociales tenemos también unas entrevistas que se han hecho a nivel de Castilla y León a profesionales sanitarios y que están bastante bien porque conocen mejor esta situación y ponen la incidencia a un nivel más autonómico de lo que está pasando y de la situación tan dura que han venido viviendo este último año, como muchas veces han tenido que sacar adelante cosas a base de meter horas, de esfuerzo, de tener que atender a más gente de la que normalmente tienen que atender. Luego la atención telefónica, que no es precisamente la más adecuada, también es otro tema que preocupa, precisamente porque fíjate que en España tenemos, no sé si son 8 millones de personas, 8 millones y medio, mayores de 65 años. Muchas de esta gente, el tema de la atención telefónica o el tema de Internet, pues, les resulta muy complicado. Y luego hay patologías, claro, que son difíciles de... Es verdad que los profesionales seguramente sabrán cómo manejarlo, pero si se ven desbordados es muy difícil que puedan... Y eso también lo dicen ellos. Claro, es que me has quitado una de las preguntas que te iba a hacer, ya si habéis tenido algún tipo de contacto precisamente en Castilla y León, ya que el informe hablaba de otras 3 comunidades, con algún profesional que os abundase a mayores en esos datos, en esas conclusiones que son demoledoras en todo caso. Sí, pues las compañeras de Amnistía Internacional de Castilla y León, las que trabajan más en el ámbito autonómico, como te decía, han entrevistado a personal de enfermería y a personal médico y bueno, coinciden un poco en el diagnóstico de Amnistía Internacional, ¿no? de la saturación, hablan también del problema de cómo se resiente no solo la salud mental en general, el tema de la salud mental también es un tema importante, que es una de las víctimas de todo lo que está pasando. Y hablan eso del estrés, de la ansiedad, de la angustia de no poder dar la respuesta que la población merece, ¿no? Pero bueno, si no tienen esos recursos, ahora ya parece ser que no tienen esos problemas que había al principio, de que les faltaban los EPI, les faltaba lo más esencial, ¿no? Ahora ya tienen eso, pero claro, a pesar de que en Castilla y León las cifras no son tan, digamos, tan malas como pueden ser en otras comunidades donde los recortes han sido todavía mayores, Madrid o Cataluña o alguna otra, pero aún así la situación es bastante complicada. Y eso es lo que dicen en estas entrevistas, que yo sí que recomiendo que entrando en el Facebook o en cualquiera de las redes sociales de Amnistía en Castilla y León se puede ver. Es que nos acercamos de esa manera seguramente a conocer desde dentro una cosa que desde fuera lo podemos comprender, pero escucharlo en primera persona desde luego es vital. Voy a ser un poco malvado quizá por tirar de tópico, perdóname, pero muchas veces cuando oímos hablar de Amnistía Internacional pensamos precisamente en resolver los problemas en aquellos lugares lejanos, donde es complicado, donde quizás no exista bueno, pues recursos económicos, etcétera. Pero últimamente vemos mucha actividad de Amnistía Internacional centrada en España, y yo no sé si esto quiere decir algo. Bueno, ha habido en otros tiempos, hace ya bastantes años, teníamos como eje principal actuar fuera de nuestro ámbito donde nosotros vivíamos, pero eso cambió, eso se decidió cambiar y bueno, ahora ya nos dedicamos a todo, a lo que ocurre fuera y a lo que ocurre dentro. Hay temas que sí que son preocupantes, como este de la sanidad o algunos otros, temas relacionados, por ejemplo, ahora está muy
El tema de la libertad de expresión, que todo el mundo habla de ello ahora, es un tema que nos preocupa en España. Hemos pedido hace mucho tiempo que la ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza, se tiene que cambiar, y yo creo que se cambiará algún día. Hay temas relacionados con la vivienda, con la pobreza, con el tema de la atención a personas vulnerables. Bueno, hay muchos temas en España preocupantes. En algunas cuestiones hemos avanzado, en otras parece que vamos hacia atrás. Ahí estamos, pero sí que me gustaría incidir en que, bueno, pues tenemos que trabajar a nivel internacional, lo llevamos en nuestro ADN, ¿no? Amnistía Internacional, pero no podemos olvidar al país en el que vivimos. Y ahora mismo estamos centrados en este tema de la sanidad, que es un derecho básico y más en este momento de pandemia. Precisamente te lo preguntaba un poco haciendo ese círculo, ¿no? Porque parece que como siempre que miramos, nosotros ya lo tenemos todo bien hecho, vamos a mirar fuera y de pronto cuando miras hacia adentro dices, espérate que hay que remangarse aquí todavía un poco más. Hay mucho que hacer. Y la sanidad, desde luego, es un derecho fundamental. Bueno, pues vamos a quedarnos con esas 3 ideas fundamentales. Ese informe que nos acredita que hemos ido para abajo, invertimos menos dinero y no llegamos ni siquiera a los ratios mínimos que en otros países exigen, pues eso, como lo mínimo para empezar a tratar bien. La necesidad de apostar ya de una vez por todas por materiales, es decir, dejemos de precarizar la sanidad tanto en recursos humanos como en medios materiales, y esa recogida de firmas que va acompañada a la iniciativa de este próximo jueves, vamos a recordarla si te parece, a las 11, solo van a ir unos representantes de Amnistía, no os animéis, ¿vale? Porque es una cuestión simbólica, a ver si la liamos. Porque en estos momentos hay que cuidar el tema de las recomendaciones sanitarias que nos hacen. Ahí estaremos con nuestra mascarilla, guardando las distancias de seguridad. Eso yo creo que eso es prioritario hoy en día. Pero bueno, por poquitos que vayan a modo de representación, pues muchos, los que os queráis sumar a la reivindicación, ahí tenéis esa página web. Recuérdanosla, por favor. La página web, la más fácil, de varias maneras se puede entrar, pero actúa con Amnistía, todo junto, actúaconamnistía.org y te lleva a la página de Amnistía. Y si no, tú pones Amnistía Internacional y va directamente. Es una manera fácil de sumarse a la reivindicación que, como digo, se va a llevar a cabo este jueves. Muchas gracias, Carlos, por este ratito, y seguimos en contacto. Muchas gracias a vosotros por invitarme.